La mayoría de las personas no se meten en problemas financieros por falta de inteligencia. Se meten porque confunden actividad con progreso y ruido con conocimiento. He pasado casi un siglo observando cómo individuos brillantes, educados, trabajadores, con buenas intenciones, destruyen su estabilidad por una decisión aparentemente pequeña: normalizar el hecho de deber dinero. Ese es siempre el primer paso. Nadie despierta un día arruinado. La ruina llega disfrazada de racionalidad, de planes bien explicados, de hojas llenas de números que prometen control. Cuando alguien se sienta frente a mí y pregunta si debería invertir o pagar sus deudas, ya sé algo importante sobre esa persona. No sobre su coeficiente intelectual, sino sobre su marco mental. La pregunta misma revela que el orden está invertido. No se puede construir algo sólido sobre una base que se mueve. No se puede pensar con claridad cuando el reloj corre en tu contra y alguien más tiene derecho sobre tu próximo ingreso. La deuda no es solo una obligación financiera. Es una presión constante sobre el juicio. Cambia la manera en que decides, reduce tu tolerancia al error y te empuja a buscar resultados rápidos. Eso es letal para cualquier intento serio de inversión. La paciencia es el combustible del interés compuesto, y la deuda es el drenaje silencioso de esa paciencia. Te obliga a mirar semanas cuando deberías pensar en décadas. He visto a personas convencerse de que su deuda es inofensiva porque el interés parece bajo. Se cuentan historias elegantes: el dinero prestado es barato, el rendimiento esperado es mayor, la diferencia es ganancia. Esa lógica ignora una variable fundamental: la incertidumbre. Los rendimientos no son obligatorios. Los pagos sí. El mercado puede decepcionarte durante años. El acreedor nunca lo hace. Cobra puntualmente, sin emociones, sin excusas, sin considerar tus proyecciones. Nunca conocí a alguien que quebrara sin haber debido dinero antes. No es coincidencia, es causalidad. El apalancamiento amplifica todo, especialmente los errores. Convierte un tropiezo manejable en una caída permanente. Y lo más peligroso es que durante un tiempo parece funcionar. Los números se ven bien, la confianza crece, el ego se infla. Es ahí donde la aritmética prepara la factura. Cuando era joven, el recuerdo de la Gran Depresión todavía estaba fresco en la mente colectiva. La gente entendía el dolor. Sabía que el exceso de deuda no era una herramienta, sino una amenaza. Ese miedo era saludable. Mantenía a muchos fuera de problemas. Hoy ocurre lo contrario. La deuda se presenta como un producto cotidiano, casi como una vitamina financiera. Todos la consumen, pocos leen los efectos secundarios. El problema no es solo cuánto debes, sino lo que la deuda hace con tu mente. Te empuja a justificar decisiones mediocres. Te enseña a tolerar trabajos que detestas, acuerdos que no te convienen, riesgos que no entiendes. Poco a poco, tu mundo se encoge. Cada decisión se vuelve defensiva. Dejas de pensar en oportunidades y empiezas a pensar en supervivencia. Eso no es libertad. Es servidumbre moderna con buena conexión a Internet. Muchos dicen que el dinero es emocional. No lo es. Es matemática. Y la matemática no negocia con tus deseos. Si debes $10,000 al 15%, pierdes 1.500 cada año con certeza absoluta. No existe cobertura, no hay diversificación, no hay estrategia sofisticada que lo evite. Es un rendimiento negativo garantizado. Ahora pregúntate cuántas inversiones legales ofrecen una ganancia segura de ese tamaño. Exacto. Ninguna. Mientras tanto, observo a personas obsesionarse con su portafolio, discutiendo porcentajes mínimos, comparando empresas, analizando gráficos, mientras ignoran el interés compuesto trabajando en su contra desde una tarjeta de crédito. Eso no es inversión. Es teatro intelectual. Parece inteligente, suena complejo, pero no repara el barco mientras entra agua por el casco. La verdadera pregunta no es si puedes vencer al mercado. La pregunta es si puedes sobrevivir el tiempo suficiente para que el mercado haga su trabajo. La mayoría subestima la importancia de permanecer en el juego. El interés compuesto no necesita genialidad. Necesita continuidad. La deuda interrumpe esa continuidad. Es un parásito que se alimenta de tu futuro y te cobra en el presente.
He escuchado innumerables veces la misma justificación: mi deuda está al 3% y puedo invertir al 7%. Ese argumento asume un mundo estable, ingresos constantes y mercados obedientes. La realidad no funciona así. Pierdes el empleo, aparece una crisis, una inversión cae 40% y, de pronto, la teoría elegante se estrella contra una obligación inflexible. La deuda no se ajusta a tus circunstancias. Exige pago incluso cuando todo sale mal. Por eso siempre he dicho que la primera regla del interés compuesto es no interrumpirlo innecesariamente. La deuda es exactamente eso, una interrupción constante. Te roba tiempo, atención y margen de error. Y el margen de error es el activo más subestimado en finanzas. Sin él, incluso una buena idea puede destruirte. Algunos intentan clasificar la deuda en buena y mala. Nunca me convenció esa distinción. Ambas reducen tu libertad. Una lo hace lentamente, la otra de forma inmediata, pero el resultado es el mismo: noches sin dormir y decisiones apresuradas. La verdadera rentabilidad de pagar lo que debes no está solo en los números. Está en la claridad mental que recuperas. Cuando no debes nada, cada dólar que ganas te pertenece por completo. Tu tiempo vuelve a ser tuyo. Tus decisiones dejan de estar condicionadas por el próximo pago. Puedes esperar. Y la capacidad de esperar es una ventaja extraordinaria. En inversión, esperar correctamente vale más que actuar rápido. Cuando era un abogado joven, no tenía mucho capital, pero tampoco tenía obligaciones financieras. Esa combinación me dio una ventaja enorme. Podía decir no. Podía alejarme de malos acuerdos. Podía ser paciente sin miedo. Esa independencia valía más que cualquier forma de apalancamiento que hubiera podido concebir. La gente cree que hacerse rica es cuestión de velocidad. No lo es. Es cuestión de resistencia. Y no puedes resistir cuando estás cargando peso innecesario. La deuda hace frágil incluso al más inteligente. El cerebro no te protege de la estupidez compuesta. Así que, antes de pensar en la próxima inversión, en la siguiente oportunidad o en la moda financiera del momento, hazte una pregunta más simple y más honesta. ¿Estás construyendo libertad o solo decorando una prisión cómoda? Porque si no eres dueño de tu tiempo, de tu tranquilidad y de tus decisiones, el debate ya terminó, aunque todavía no lo sepas. Hay algo que pocas personas quieren aceptar: la deuda no solo reduce opciones, también altera el carácter. He visto individuos razonables transformarse en versiones ansiosas de sí mismos por una simple razón matemática. Cuando cada mes comienza con una obligación, la mente deja de explorar y empieza a defenderse. Y una mente defensiva jamás construye riqueza duradera. Muchos creen que pueden convivir con esa presión sin consecuencias. Se dicen que el estrés es temporal, que la deuda es estratégica, que el sacrificio vale la pena. Lo curioso es que casi todos usan el mismo lenguaje, como si existiera un guión invisible que se repite generación tras generación. Cambian los nombres, cambian los productos financieros, pero la lógica defectuosa permanece intacta. La deuda promete velocidad. Susurra que puedes adelantar el futuro, disfrutar ahora, crecer antes. Lo que no dice es el precio psicológico que cobra. Cada obligación pendiente ocupa espacio mental. Y ese espacio es exactamente el que necesitas para pensar con claridad cuando aparecen oportunidades reales. La ironía es brutal: las personas más endeudadas suelen ser las que más trabajan, pero su esfuerzo se acumula para otros. He observado cómo la deuda reconfigura prioridades. De pronto, la calidad del trabajo importa menos que la estabilidad del ingreso. El crecimiento personal se posterga porque el pago no espera. La creatividad se reduce porque el margen desaparece. Sin darte cuenta, empiezas a optimizar para sobrevivir, no para prosperar. Algunos defienden la idea de que la deuda puede ser una herramienta útil en manos correctas. Siempre me ha parecido una comparación peligrosa. Claro que existen herramientas poderosas, pero la mayoría de las personas no son cirujanos financieros. Son seres humanos normales con emociones, sesgos y exceso de confianza. Darle apalancamiento a una mente promedio es como entregar explosivos con un manual optimista. El verdadero daño no aparece en los buenos tiempos. Aparece cuando algo se desvía. Un trimestre flojo,
Una recesión inesperada, un problema de salud, una tasa que sube. En ese momento, la deuda revela su naturaleza real. No negocia. No espera. No entiende explicaciones. Exige. Y cuando exige, muchas decisiones inteligentes se vuelven imposibles. He visto a personas vender activos excelentes en el peor momento solo para cumplir con un compromiso mal diseñado. He visto carreras prometedoras truncarse porque el riesgo ya no era una opción. He visto matrimonios tensarse no por falta de amor, sino por falta de oxígeno financiero. Todo eso nace del mismo error inicial, confundir apalancamiento con progreso. Durante décadas, junto a Warren, observamos cómo empresas sólidas colapsaban no por malos productos, sino por balances frágiles. No importaba cuán brillante fuera la idea. Un par de trimestres complicados bastaban para que los acreedores tomaran el control. Ahí entendí algo fundamental: no posees realmente lo que depende de la paciencia de otros. Por eso siempre preferimos estructuras simples. Poca deuda. Mucha liquidez. Capacidad de aguantar tormentas. No buscábamos impresionar a nadie. Buscábamos sobrevivir. Y sobrevivir consistentemente resulta ser una estrategia extraordinariamente rentable a largo plazo. La mayoría de las personas piensa que invertir es una actividad técnica. En realidad, es una prueba de temperamento. La habilidad más valiosa no es calcular, sino resistir. Resistir la euforia, resistir el pánico, resistir la presión social. Y esa resistencia se vuelve casi imposible cuando tienes obligaciones que reducen tu margen de maniobra. La deuda elimina el silencio interior. Te acompaña a todas partes. Está presente cuando analizas oportunidades, cuando negocias, cuando decides. Incluso cuando duermes. Y una mente que nunca descansa comete errores. No por falta de capacidad, sino por agotamiento constante. Muchos jóvenes me preguntan si no están perdiendo tiempo al pagar préstamos en lugar de invertir. Entiendo la inquietud. Vivimos en una cultura obsesionada con la rapidez. Todo parece una carrera. Pero el interés compuesto no premia la prisa. Premia la constancia. Y la constancia requiere estabilidad. El tiempo es el ingrediente más poderoso en cualquier proceso financiero. No puedes acelerarlo. Solo puedes destruirlo. La deuda hace exactamente eso. Te roba años productivos al obligarte a corregir errores pasados. Cada ciclo de refinanciación, cada balance trasladado, cada pago mínimo prolonga el problema y acorta tu horizonte. Hay una verdad incómoda que pocos quieren escuchar. Pagar deudas es una forma de inversión con retorno garantizado. No genera historias emocionantes ni conversaciones interesantes, pero fortalece algo mucho más valioso que un rendimiento porcentual. Fortalece tu posición. Cuando estás libre de obligaciones, puedes permitirte ser selectivo. Puedes esperar el precio correcto, el socio correcto, el momento correcto. No necesitas forzar decisiones. Y en finanzas, la capacidad de no actuar suele ser más poderosa que cualquier movimiento apresurado. He conocido personas que parecían avanzar rápidamente gracias al crédito. Autos nuevos, casas grandes, portafolios activos. Desde afuera, todo lucía exitoso. Desde adentro, la ansiedad era constante. Vivían pendientes de tasas, de fechas, de mercados. Habían construido jaulas cómodas y las confundían con libertad. La independencia no es un número en una cuenta. Es una condición mental. Aparece cuando nadie más puede forzarte a actuar contra tu criterio. Cuando puedes decir no sin miedo. Cuando una mala semana no amenaza tu estabilidad. Esa tranquilidad no se compra. Se construye eliminando fragilidad. La deuda crea fragilidad. Y la fragilidad es el enemigo natural del interés compuesto. No puedes permitir que algo crezca durante décadas y cada sacudida amenaza con arrancarlo de raíz. La estabilidad no es aburrida. Es estratégica. Muchos intentan optimizar antes de estabilizar. Buscan estrategias complejas para compensar una base débil. Eso nunca funciona. No puedes optimizar el caos. Primero eliminas el desorden. Luego construyes. Ese orden es innegociable. La mayoría de los errores financieros no nacen de la ignorancia, sino de la impaciencia. La gente quiere resultados visibles ahora.
No soporta el progreso silencioso. Pero el progreso silencioso es el único que perdura. Cuando eliminas la deuda, algo interesante sucede. El tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en aliado. Cada pequeño avance empieza a sumar. Cada decisión mejora. No porque seas más inteligente, sino porque ya no estás bajo presión. La verdadera pregunta nunca fue invertir o pagar. La pregunta real es quién controla tu vida financiera. Si no eres tú, cualquier discusión sobre rendimientos es secundaria. La libertad precede a la riqueza. Siempre. Hay una confusión persistente que he visto repetirse durante décadas. La gente cree que la riqueza es acumulación, cuando en realidad es control. Control sobre el tiempo, sobre las decisiones, sobre las reacciones. El dinero solo es útil en la medida en que amplía ese control. Cuando hace lo contrario, cuando te ata, cuando te obliga a reaccionar, deja de ser una herramienta y se convierte en un amo silencioso. La deuda es especialmente peligrosa porque no se presenta como enemiga. Se disfraza de solución. Te promete eficiencia, comodidad, avance. Te ofrece hoy lo que todavía no ganaste mañana. Y muchas personas aceptan ese trato sin leer la letra pequeña, que siempre dice lo mismo: perderás margen, perderás calma, perderás opciones. La mayoría no se da cuenta de que cada obligación reduce su capacidad de pensar a largo plazo. No porque falte inteligencia, sino porque la presión constante encoge el horizonte. Cuando debes dinero, empiezas a vivir en ciclos cortos. Meses, pagos, fechas. El futuro se vuelve algo abstracto. Y sin futuro claro, la inversión racional es imposible. He observado cómo personas con talento real desperdician décadas intentando compensar decisiones apresuradas. Trabajan más horas, asumen más riesgos, persiguen oportunidades mediocres solo porque necesitan que algo funcione rápido. No porque sea bueno, sino porque es urgente. Esa urgencia es el resultado directo de la deuda. La ironía es que muchos de esos individuos podrían haber construido una vida extraordinaria con menos esfuerzo si hubieran elegido el camino lento desde el principio. Pero el camino lento no impresiona. No genera aplausos. No produce historias emocionantes. Produce resultados. Y los resultados reales casi siempre llegan en silencio. Durante años vi cómo los mercados castigaban a los impacientes y recompensaban a los constantes. No de inmediato, sino con una regularidad casi aburrida. Los que evitaban el apalancamiento parecían quedarse atrás durante los auges. Eran ridiculizados por su cautela. Luego venían las caídas y esos mismos parecían genios. No lo eran. Simplemente no eran frágiles. La fragilidad es el verdadero enemigo. No el error, no la volatilidad, no la ignorancia. La fragilidad. Y la deuda crea fragilidad por diseño. Reduce el margen de error hasta hacerlo inexistente. Cuando no tienes margen, incluso una pequeña desviación puede ser fatal. Muchas personas buscan fórmulas sofisticadas para volverse ricas. Pocas aceptan reglas simples para no arruinarse. Y sin embargo, la segunda tarea es infinitamente más importante. No necesitas rendimientos extraordinarios para construir riqueza. Necesitas evitar decisiones estúpidas durante suficiente tiempo. La deuda acelera esas decisiones. He escuchado a gente decir que no tener deuda es conservador, anticuado, poco ambicioso. Siempre me resultó curioso. ¿Desde cuándo depender de otros para sobrevivir se volvió ambición? ¿Desde cuándo renunciar a la tranquilidad se considera progreso? La verdadera audacia es estructurar una vida que no colapse cuando las cosas se tuercen. La libertad financiera no es un destino lejano. Es una condición presente. Empieza en el momento en que nadie más puede exigirte nada mañana por la mañana. Cuando tus decisiones no están condicionadas por llamadas, tasas o plazos. Cuando puedes esperar sin miedo. Esa espera es el superpoder más subestimado que existe. El interés compuesto necesita dos cosas para funcionar: tiempo y estabilidad. La mayoría se enfoca solo en el tiempo. Olvida que sin estabilidad, el tiempo trabaja en tu contra. La deuda destruye esa estabilidad. Te obliga a interrumpir procesos, a liquidar posiciones, a abandonar planes bien pensados por razones equivocadas.
He visto personas con buenas ideas venderlas en el peor momento. No porque fueran malas, sino porque no podían darse el lujo de esperar. Esperar requiere independencia. Y la independencia no se financia con préstamos. El mundo moderno glorifica la actividad. Cuanto más ocupado pareces, más exitoso pareces. Invertir, refinanciar, rotar, ajustar. Mucho movimiento. Poco progreso. La simplicidad rara vez se celebra, pero casi siempre gana. Pagar deudas es una acción silenciosa. Nadie te felicita. No hay gráficos ascendentes ni titulares llamativos. Pero cada obligación eliminada fortalece tu posición. Cada pago finalizado recupera una porción de tu futuro. Eso no es pérdida de tiempo. Es recuperación de control. Cuando estás libre, ocurre algo curioso. Tu tolerancia al riesgo aumenta de manera saludable. No porque te vuelvas imprudente, sino porque ya no estás desesperado. Puedes soportar caídas. Puedes ignorar modas. Puedes decir no a oportunidades mediocres y sí a las extraordinarias cuando aparecen. La mayoría de las personas cree que invertir la salvará de la deuda. La realidad es exactamente la opuesta. Evitar la deuda es lo que te permite convertirte en un buen inversionista. Sin presión, sin urgencia, sin miedo. El dinero rápido seduce. Promete atajos. Pero los atajos suelen llevar a precipicios. El crecimiento real es lento, repetitivo, casi aburrido. Y precisamente por eso funciona. El tiempo recompensa a quienes no interfieren demasiado. He vivido lo suficiente para ver burbujas formarse y explotar. Inmobiliarias, tecnológicas, financieras. Cambian los nombres, no los resultados. Siempre hay quienes parecen listos durante la subida y quienes parecen aburridos. Luego la historia se invierte. Y siempre, sin excepción, los menos endeudados sobreviven mejor. La gente quiere parecer rica hoy. Pocos están dispuestos a ser libres mañana. Confunden apariencia con resultado. Pero la libertad no se aparenta. Se siente. Y esa sensación no depende de una cuenta, sino de la ausencia de obligaciones. Si hay algo que aprendí después de observar miles de historias financieras, es esto: no puedes negociar con la aritmética. Puedes ignorarla durante un tiempo, pero siempre cobra. Y cuando lo hace, cobra intereses financieros y psicológicos. La verdadera riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto controlas. Control sobre tu tiempo, tus decisiones, tu paz. Todo lo demás es secundario. Así que, si alguna vez te encuentras debatiendo si invertir o pagar lo que debes, recuerda que la pregunta correcta no es financiera. Es existencial. ¿Quién manda sobre tu vida? Mientras no seas tú, cualquier rendimiento es irrelevante. Paga la deuda. Recupera el control. Luego invierte desde una posición de fortaleza, no de necesidad. Deja que el tiempo haga su trabajo sin interrupciones. Parecerás lento durante años. Luego parecerás brillante. No será suerte. Será disciplina. Porque al final, la riqueza sin libertad es solo una jaula más cómoda. Y no vale la pena vivir decorando jaulas. Si esta reflexión te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal, dale like al video y deja en los comentarios una experiencia personal o una reflexión sobre cómo la deuda o la libertad financiera han influido en tus decisiones. Tu opinión puede ayudar a otros a pensar con más claridad.